Bueno, a estas horas del día, ya que ya está finalizando las horas diurnas, un servidor parece araña fumigada. Tengo una orientación alopsíquica porque ya no soy muy consciente del tiempo y del espacio. Y por eso está conmigo una experta en psicología, está haciendo su doctorado en psicoanálisis. Tuve el honor, la fortuna, el placer de convivir con ella y con varios jóvenes inteligentes y sensibles como ella en el Colegio Humana en el semestre de otoño de 1992. Era el quinto centenario del descubrimiento de América, y en enero pues iba a regresar con ellos, y otro colegio, no recuerdo su nombre, otro colegio me invita y me fui a ese colegio una década, pero siempre tuve una muy buena relación con el Colegio Humana. Fui profesor del Colegio Humana y me tocó el honor de ser padrino de la primera generación del Colegio Humana. Y ahí estaba una niña muy aplicada, entonces era una jovencita, casi niña, Tere Canalizo, que después estudió psicología, ha ejercido la psicoterapia, está enamorada del psicoanálisis, está haciendo un doctorado en psicoanálisis, da cursos, participa en talleres, tiene diálogos con psicoanalistas de todo el mundo. Pues qué honor, Tere, volverte a ver después Muchas de gracias. 22 más 7, 29 años, casi 30 años. Casi 30 años, bueno, qué impacto. Pero muchísimas gracias por la invitación y es una alegría tener el reencuentro con mi profe querido, que siempre, bueno, sus clases un agasajo, siempre tan interesante. Me parece que fue de filosofía, ¿verdad? Era todo el Sí, tema me tocaba de dar filosofía y clásicos literatura. y literatura. Vivía en ese momento alguien que había sido mi maestro y que yo supongo, tú me corriges si no es así, Cristian Helguera. Sí, fue mi Cristian Helguera a maestro. mí me dio clase 3, 4 materias en la universidad, por supuesto todas vinculadas con la psicología, y Claro. Cristian Helguera dejó su impronta, trabajó en el ICITAC, trabajó en la UANET, Ujú. trabajó en la Ibero, trabajó en varias universidades y escuelas, y él junto con su esposa y con otro gran Ángeles. psicólogo, Raúl Velasco, fundó el Ujú. Colegio Humana. Y a mí, insisto, a mí me tocó ser profe de la primera camada, la primera generación, y había una señorita entre varias, muy inteligente, destacada por su aplicación, aparte por su belleza, su simpatía, su don de gentes, Tere Canalizo. Ay, muchas gracias. Bueno, Qué gusto. Tere, ¿y por qué estudiaste psicología, hija? ¿Por qué psicología? Bueno, yo siempre desde chiquita siempre quise estudiar medicina, pero justamente en la humana, con las clases de psicología que nos daba Raúl Velasco y Ujú. también algunas veces nos daba Ramón Helguera, a mí me encantó, me apasionó. Nos platicaba un poquito de Freud y del inicio del psicoanálisis. eh, y bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención y recuerdo que nos daban en esa época, ¿no? Estaba el ICITAC y si veníamos de la humana, podíamos tener un pase casi directo al ICITAC, ¿no? A psicología. Y entonces en el último momento, yo ya con mi ficha del examen de medicina, en el último momento yo dije, no, medicina no, yo quiero psicología. Y fuimos, me inscribí en psicología y a partir de ese momento pues no he dejado de ejercer, de estudiar, de trabajar en esto, ¿no? Y sobre todo en el psicoanálisis, me ha encantado. Sí, sí. No, y con esos dos profes, Raúl Sí, Velasco y Cristian Helguera, que los dos habían sido maestros del ICITAC, y recientemente, bueno, ni tan recientemente, hace algunos años, ya la Universidad La Salle de La Laguna me tocó sí. ir como directivo de cierto colegio y dio una conferencia magistral mi amigo, tu maestro, nuestro amigo Raúl Velasco. Cristian Helguera pues partió Sí, ya hace algún tiempo, sí, pero a través de sus discípulos, algunos brillantísimos, María Luisa Madero, por ejemplo, también y, mi y- maestra. y que también fue maestra tuya, Sí, y no, muchos, es que tuve excelentes profesores, pero y- él sigue, como dices, vivo, ¿verdad? Con todos nosotros, con su ejemplo, con sus enseñanzas, ¿verdad? Con esa sí, pasión que lo fue un caracterizaba. pionero. Sí, Yo me acuerdo
que él era fiel a los textos freudianos y con Ajá. él leí fuera de clase varios libros de Freud. Ujú. Y no me arrepiento porque, como tú misma me dijiste en un diálogo que tuvimos por internet, él ganó Freud el premio Goethe, que es un Ujú. premio literario muy importante. Y Harold Bloom, uno de los críticos literarios de mayor influjo en la época actual, ya acaba de morir hace poco, pero siempre dijo que Freud, así como Shakespeare, contribuyó a la invención de lo humano y Claro. que lo que fue Shakespeare estrictamente en dramaturgia y literatura, este Freud lo llevó a la psicología y a las ciencias humanas. Tiene un estilo hermoso, Hermoso. una calidad literaria muy superior a otros profesionales. Bueno, pero ya mencionaste esa palabra, fíjate, por ejemplo, Mario Bunge, un epistemólogo argentino que vive en Canadá, que ha dado clase en universidades de la Ivy League, lo mismo que en universidades europeas y que tiene mucha influencia, le llama al psicoanálisis pseudociencia, una ciencia falsa. Hay otros pensadores que dicen que el psicoanálisis es charlatanería. Yo jamás estaré de acuerdo con este acerto. De hecho, yo estoy de acuerdo con lo que decía el marxista Luis Althusser, que el equivalente a lo que hizo Marx en las ciencias sociales, lo hizo Sigmund Freud en la psicología, que él descubrió un nuevo mundo, un continente entero. Y yo siento que así como un músico va al conservatorio y aprende piezas clásicas, aunque se vaya a dedicar al rock, al jazz o a una expresión más moderna de música popular, siempre lo clásico sigue siendo modelo, sigue siendo paradigma, sigue siendo norte y brújula. ¿Tú Totalmente. estás convencida de la efectividad terapéutica del Totalmente, psicoanálisis? sin dudarlo. Hoy en día el psicoanálisis es la forma terapéutica más profunda que existe, pero creo que es importante o pertinente clarificar que el psicoanálisis ya no se ejerce o ya no es el mismo que fundó Freud desde 1885 hasta 1930 y algo, cuando él fallece. En 39. Realmente, o sea, él es el fundador, por supuesto, de la teoría psicoanalítica, pero a partir de sus descubrimientos, pues ya tenemos un siglo prácticamente de avances en donde muchos otros teóricos han podido ir aportando y contribuyendo a la teoría, y hay algunos aspectos que se han descartado, por supuesto, otros siguen vigentes, pero bueno, el psicoanálisis es una ciencia efectivamente que se ha ido expandiendo, pero no es una ciencia en el sentido clásico que aprendimos de la ciencia del método científico en la secundaria, ¿no? Esta ciencia le llamamos más un tipo de hermenéutica, en donde buscamos darle un significado o encontrar un significado subjetivo al mundo intrapsíquico de cada persona. Es decir, a lo mejor en el psicoanálisis no nos va, no quiero decir una tontería, pero no nos va a interesar decir que a todos los seres humanos del planeta les pasa exactamente esto y lo comprobamos de esta manera, con una estadística dura, ¿no? El mundo intrapsíquico y la subjetividad de un ser humano es el caso por caso. La experiencia de un ser humano jamás va a ser igual a la de otro ser humano. Completamente de acuerdo. Sin embargo, por ejemplo, el psicoanálisis no solo estudia la mente, el funcionamiento psíquico y el inconsciente, también estudia el desarrollo de la personalidad y aquellas situaciones o fenómenos que se consideran psicopatológicos. Y ahí sí, digamos que siguiendo las líneas del desarrollo, podemos tener hipótesis que comprobamos o no acerca de cómo se va construyendo la mente humana. Entonces, no es una ciencia como la física, las matemáticas, la biología, en donde el fenómeno de estudio o el objeto de estudio es tangible, observable, cuantificable.
Aquí estamos hablando de representaciones intrapsíquicas. La madre, el padre, los hermanos, el self en relación con otro, las emociones, lo traumático, la diversidad de género, la identidad, la construcción del narcisismo saludable o patológico. Estamos hablando de cuestiones que sería muy difícil poder aseverar que a toda una población le podría pasar lo mismo. Sin embargo, el caso por caso es tan importante. O sea, esa relación, ese vínculo que se genera entre el terapeuta psicoanalítico y su paciente, y que a través de esa relación y de la palabra es como se trabaja muchos de esos aspectos que estaban inconscientes y que o estaban disociados y que se pueden ir integrando a la experiencia. Y a lo mejor se pueden ver desde otro enfoque y son conversaciones significativas. El psicoanálisis contemporáneo yo lo resumiría en que es esa conexión o ese vínculo entre dos personas en donde se está conociendo una parte que no conocíamos de nosotros mismos. Y eso solitos nunca lo vamos a poder hacer. Además, hoy el psicoanálisis, bueno, no solo es individual, hay psicoanálisis de pareja, hay psicoanálisis de familia, de niños, de adolescentes, de adultos mayores, de género, organizacional, social. Hay muchos tipos Claro, de claro. psicoanálisis. Y además con una gama de escuelas de pensamiento kleiniano y postkleiniano, winnicottiano, grupo intermedio, lacaniano, Sí, francés, británico, de sí. América Latina, argentino. Bueno, tenemos mucha Sí, variedad, sí. Hay de ¿no? chile dulce y de manteca. De Chile, A mí me dulce. llama la atención que la actriz y cantante de hermosísima voz, Barbara Streisand, Ajá. que se salió en el programa 60 Minutes, y en aquel entonces, estoy hablando de hace más de una década, eh, eh, el entrevistador con un toque irónico le decía, no se le hace mucho llevar ya 3 décadas y media en psicoanálisis y ella se defendía y decía, ¿y qué tiene? Me hace bien. ¿Qué tiene si me ayuda? Y si quiero llevarlo medio siglo, lo llevo medio siglo. Ajá. Oye, Tere, hay gente que niega toda validez al psicoanálisis, Ujú, pero hay otros que dicen, no, el psicoanálisis es bueno, pero tiene dos problemas. Es lento y es ujú, costoso. ujú. Un psicoanálisis para que funcione, mínimo, empezar a ver resultados 5 años, y si No, quieres un no, ya. trabajo realmente efectivo, 15 No, años, y es no, no. muy costoso, y 2 o 3 sesiones a la semana, porque una sola sesión a la semana es muy poco, así que Ujú. el psicoanálisis, aunque sí sirve, es tardado y es caro, y no está al acceso A del la común de los disposición de mortales, a todo. disposición de la gente de clase media y de clase baja. Solo el No, psicoanálisis de riquillos, ¿será cierto? no, es otro mito. Hay muchos mitos alrededor del psicoanálisis. Es un mito muy grande. A ver, hay que diferenciar entre psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica, ¿de Sí, acuerdo? sí, de Entonces, orientación el psicoanalítica. psicoanálisis, bueno, psicoanalítico, es psicoterapia psicoanalítica. El Mm, psicoanálisis sí tradicionalmente puede ser, por ejemplo, 3, 4 o 5 veces a la semana y aplica para algunos tipos de problemas o de tipos de personalidad, no es para cualquier situación, sobre todo para cuestiones neuróticas, es donde se utiliza la técnica más clásica o más, digamos, freudiana, Asociación ortodoxa. libre. También en la psicoterapia psicoanalítica trabajamos con asociación libre Ujú. y con la atención libremente flotante de parte del analista. Una diferencia con la psicoterapia psicoanalítica es que puede ser menos veces a la semana, puede ser 1 o 2 veces a la semana y esto de la duración pues es muy relativo. Por ejemplo, en psicoanálisis de pareja pueden ser procesos relativamente más cortos porque son más focalizados a una situación eh, pues que está generando problema conflictiva en la pareja, ¿verdad? O en la familia. El tratamiento individual sí puede llegar a durar más, pero yo creo que es más cara la patología que no se atiende. Los costos de algún problema eh, emocional o de personalidad que vamos dejando sin atender,
tienen repercusiones muy fuertes. En México, tristemente, estaba viendo una estadística y el tiempo para que una persona pueda llegar con un profesional de la salud mental y atender un padecimiento es larguísimo. Pueden pasar entre 5 a 10 años sin que una persona reciba una atención adecuada, psicológica. Entonces, la duración es muy relativa, depende mucho de la situación y de la persona. Volvemos al caso por caso. Eh, yo creo que un año, año y medio es suficiente como para empezar a ver algunas cuestiones fuertes de cambio intrapsíquico, porque ya se está estableciendo un vínculo entre el terapeuta y el paciente. Una terapia breve desde el psicoanálisis, que es muy válido en otras corrientes, una terapia breve sistémica o Sí, estratégica, pues a lo mejor con 8 a 10 o 15 sesiones, pues puedes trabajar un problema muy focalizado. Pero es que aquí lo que estamos trabajando no es solamente un problema claro y específico, estamos trabajando con cambios a nivel más profundo de personalidad o de carácter, estamos hablando de patologías también más severas. Entonces, un trastorno border, un trastorno narcisista, ujú, una depresión mayor, pues difícilmente en 8 sesiones podría salir claro, adelante. claro, Estamos de acuerdo que es sí. ilógico, ¿no? Ujú, completamente. Y así como, valga la analogía, así como la educación puede ser cara, la ignorancia es mucho más Bueno, cara. así De la es. misma manera, la atención médica, psicológica, puede ser costosa, pero la Claro, enfermedad, el padecimiento es mucho, pero mucho más más. costoso. A Y, nivel económico, y lo barato afectivo, casi siempre sale caro, ¿no? A mí me sí, llama mucho la atención, sobre todo que en el terreno de la psicología, gente sin preparación, así es. con mucha improvisación, Ujú, se atreve a ofrecer soluciones mágicas con una, dos tratamientos, que desaparece por completo el malestar, ujú, corrigen una fobia, por ejemplo, pero va a brotar por otro lado. claro. Eh, eh, a mí me gustaba cómo se llamaba la materia que nos impartía Cristian Helguera y que luego también le impartió Fernando García Licea, aunque él actualmente es Es gestaltista, gestal, sí. sí, pero nos enseñaba también psicoanálisis. Psicología profunda era el Psicología término profunda. correcto Ujú, para esa materia, porque sí se iba a lo profundo. Y así yo es. estoy convencido de que el psicoanálisis es plenamente vigente, es benéfico, es útil, puede Ujú. ser tardado, pero el trabajo es más completo. Es mucho, pero mucho más completo. Pero no te ven de repente colegas de la psicología y de la psiquiatría como una antiguaya, como un representante de una escuela ya superada, obsoleta, caduca. Pues, perdón por el comentario, pero la verdad eso es ignorancia. Sí, exactamente. Eso es que no se han metido a investigar, eso es que Ujú, no se dan la vuelta ni siquiera en Amazon a ver cuáles son las últimas publicaciones, que desconocen que existen asociaciones alrededor de todo el mundo, ujú, que continuamente están haciendo congresos nacionales e internacionales, que desconocen que hay también muchos nuevos postulados teóricos. Por ejemplo, lo que están haciendo ahorita en Inglaterra, Peter Fonagy y otros colaboradores con la teoría de la mentalización, que es un derivado también del psicoanálisis. Lo que se trabaja con la observación directa de bebés y mamás en simultáneo con cámaras que graban por milésimas de segundo las expresiones faciales de mamá y bebé. Beatriz Bibi, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el desarrollo de la teoría del apego de John Bowlby. ay, John sí. Bowlby es Es la era Biblia del psicoanalista. apego. Es que él creó Ujú, la teoría del apego sí. junto con Mary Ainsworth y después con Mary Main, todo lo que se trabaja de apego, que mucha gente se lo cuelga a otras corrientes psicológicas, es Ujú, psicoanálisis. Él fue secretario de la British Association de Psicoanálisis durante 2 o 3 periodos. Él era amigo de Winnicott, él trabajó junto con Winnicott, junto con Bion. Entonces, realmente yo creo que la gente que dice que el psicoanálisis es anticuado, fuera de lugar, que ya no funciona,
están partiendo de la ignorancia. Ujú. Yo veo hoy en día, y muy tristemente, y sí lo quiero decir, me llegan muchos alumnos de las facultades de psicología de La Laguna Sí. y llegan con unas distorsiones y con unos mitos espantosos acerca de Freud, acerca del psicoanálisis en general, y me doy cuenta que sus profesores muchas veces son muchachos recién egresados de la carrera, con casi ninguna experiencia clínica. Por supuesto que sin una especialidad en psicoanálisis jamás han tomado un curso ni abierto un libro, ni siquiera de Freud, Exacto. y se atreven a decir una sarta de barbaridades. Que Freud era un maniático sexual y que todo era sexual para él, que Freud era un cocainómano, que Freud decía puras tonterías, que ya está rebasado porque no sé qué. Mentira tras mentira y tras mentira. Esas son distorsiones y son falsos. Entonces, la gente tiene que abrir la boca cuando lea, cuando estudie, porque si no, sí estamos perjudicando Sí. el campo de la salud mental y de gente muy seria que trabajamos en esto durante muchos años de nuestra vida y que dedicamos la vida al estudio del psicoanálisis. Entonces, no se vale que si yo no sé nada, por ejemplo, de cognitivo-conductual, que yo ahorita me pusiera a echarle pestes a Albert Ellis pues por supuesto que no, porque yo no conozco esa corriente. La respeto y sé que funciona para muchas cosas, pero para muchas otras no Ujú. funciona. Y se tiene que buscar algo más profundo y algo de más larga duración. Entonces, bueno, yo creo que la gente a veces habla sin saber, Sí, sin pero lo fundamento. grave es que en las escuelas de psicología se improvisa el Exacto, docente, muchas veces un exactamente. recién egresado, que de la manera más superficial tuvo un acercamiento a las ideas de Freud, leyó un librito de psicología general y un mal librito, nunca Además, fue a los textos mismos de Sigmund Freud, nunca se ujú, dio tiempo ni habló con gente realmente enterada que lo claro, supiera orientar. Y lo mismo pasa en otras disciplinas, así como tú me has citado que muchos creen que Freud fue un maniático sexual, para él todo lo que importaba era lo sexual y tonterías de ese tipo, pansexualista. Pues, por ejemplo, Marx, yo no soy marxista, pero así de es, repente alguien dice, es que Marx quería que tu pluma, tu camisa, todo que fuera de todo propiedad fuera común compartido. y que los Ujú, niños fueran del Estado. Y nunca dijo eso. ¿dónde dijo eso Marx? Ujú. O Estaban calumnian a haciendo Darwin estas, diciendo que descendemos del orangutano, del chimpancé. Jamás dijo eso nunca, Darwin, pero es muy nunca. fácil hablar sin saber. Así, Y cuando nos preguntan algo y no sabemos, yo creo que lo más honesto es decir, no lo sé, pero déjame no inventar, porque hay muchos profes que investigar. inventan, Sí, se sacan de la manga patrañas, así es, difunden mentiras, y como así es es. el profesor, el alumno de la escuelita de psicología de acá o la facultad de psicología de allá, se Sí. queda con lo que su profesor dijo, pero Y él ese nunca es fue a otro la fuente. problema, profe. A ver, Sí, si un profesor, un maestro, no, yo misma, cuando doy mis cursos, yo le digo a mis alumnos, si yo digo algo, no se lo crean, o sea, no digan, es que ya dijo Tere, entonces, a ver, investiguen, métanse a leer. Para entender a Freud, yo no considero que entienda todo de Freud, ¿eh? O sea, yo llevo 20 años en esto y aún así yo sé que hay muchas cosas que seguramente me falta por comprender, pero he estado en cursos especializados. Ahorita estoy haciendo un diplomado que nos está dando Salvador de la Asociación Psicoanalítica de Durango, donde hice mi maestría, acerca de la vida y los casos clínicos de Freud, a profundidad, más de 100 horas de estudio de sus casos clínicos y de su vida en paralelo. He estado en grupos de estudio o grupos de lectura, por ejemplo, con Alexis Schreck de la APM, de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Una maravilla porque vamos desmenuzando los principales textos de Freud, casi párrafo por párrafo, en donde estamos viendo que hay diferencias incluso en las traducciones de por supuesto. Ballesteros. Entonces, no es lo mismo leer a Freud en alemán, que eso por supuesto que yo no sé alemán, que ha de ser una delicia leer a Freud en alemán, pero nos llegan sus traducciones y cuando comparas dos o tres traducciones, hay diferencias. Entonces,
sí se necesita dedicarle, pero mucha atención y mucha sofisticación al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque es muy fácil que uno tome una idea, la sacamos de contexto, le damos otra lectura y se va haciendo un teléfono descompuesto Sí, impresionante. sí, Y la verdad es que sí, sí es preocupante porque, como dices, eh, son futuros psicólogos y que también existe ahorita mucho esta onda de, ya salí de la licenciatura, pongo mi consultorio directo. No es así. Salimos de psicología y necesitamos especializarnos en algún tipo de psicoterapia, la que quieran, hipnosis ericksoniana, gestalt, cognitivo-conductual, humanista, psicoanálisis, pero salir de la licenciatura y ponerte a dar consulta me parece una irresponsabilidad, completamente. Sí, porque ni estamos llevando supervisión, ni llevas tu proceso personal de análisis, que era el trípode que ese mucha gente no sabe de dónde vino. Max Eitingon fue uno de los primeros seguidores de Freud en el grupo de los miércoles. Freud tenía un grupo de otros médicos que sí, estaban aprendiendo juntos crearon la teoría, no fue Freud solo. Estoy hablando de años después, ¿no? Después de la fase inicial del psicoanálisis. Y uno de ellos, Max Eitingon, crea el modelo Eitingon, que es el análisis personal, la supervisión de casos clínicos y los seminarios teóricos. Si no se cumple con estas tres cosas, no es un entrenamiento en psicoanálisis. Entonces, no cualquier escuela que diga, yo enseño psicoanálisis, realmente es psicoanálisis. Hay que claro, ver si se cumplen ciertos requisitos y además en la forma en la que se va transmitiendo y donde se va supervisando el material clínico. Entonces, pues hay que tener esa por lo menos prudencia de decir, bueno, voy a investigar, no me voy a quedar con lo que me está diciendo este maestro que a lo mejor ni siquiera ha tenido la experiencia, ni el entrenamiento, ni la formación, ni tampoco el estudio, digamos, por su cuenta, y entonces que me está enseñando, por supuesto. ¿sí? Oye, Tere, y una persona, digamos, que es operativa, es decir, funciona, no tiene graves problemas, su familia está integrada, no tiene conflictos así severos, sus días son plácidos. ¿Tú de todos modos les recomendarías, por ejemplo, someterse a psicoanálisis para profundizar, para adquirir mayor conciencia, para el psicoanálisis le viene bien. A Yo también he cualquier- escuchado a maestros que dicen, es que el psicoanálisis se requiere cierto paciente. Tú hace rato Ujú. dijiste, por ejemplo, un paciente que no habla, que no tiene facilidad de palabra, pues cómo va a trabajar bien el psicoanalista con él. A él le conviene más otra terapia, porque en el No, psicoanálisis debe hablar mucho el paciente. no, Bueno, no tú necesariamente. lo estás desmintiendo, qué Es bueno que otro lo de los aclaras. mitos, Es claro. otro mito, es una falacia. Sí. Pero es lógico creerlo, a ver, porque una de las principales cuestiones técnicas, ¿no? que propone Mm, Freud es la asociación libre. Después del método catártico, después de la abreacción, ujú, Freud deja de lado la hipnosis. Esto fue muy sí. al inicio del Fíjate que ahora psicoanálisis. lo toman como la Ujú. gran novedad. Cuando Freud lo aprendió en Freud se dio Charcot cuenta junto que con no Brian. funciona. Por lo Sí, menos no, no la hipnosis, no como la de Erickson, que es la- consciente, que sí, son sugestiones directas. No, esta hipnosis era de dormir a la persona, entrar en un trance, ¿verdad? Y ujú. hacer ciertas sugestiones para eliminar el síntoma. Y lo que pasaba es que la persona despertaba y el síntoma regresaba, o si tenía parálisis en una mano, luego tenía parálisis en un pie, o si tenía ceguera, de repente Sí. ya veía, pero luego ya no hablaba bien, en fin, iba Como otras brincando. corrientes que te quitan una fobia, Me pero se vuelve quitan mal. un... Sí, es lo Sí, mismo. sí, Es pero no como un se van globo al que fondo, tiene un chichón y aplastas el chichón, desaparece, pero brota por otro lado. surge en otro lado. Sí. Bueno, pues después de todo este periodo, o durante este periodo que fue tan rico de descubrimientos y además de cuestionamientos personales para él,
llega al punto en que si la persona, estando consciente y asociando libremente, o sea, es decir, la indicación era, usted hábleme de cualquier cosa que venga a su mente sin filtrarla, sin ponerle peros, sin pensar que eso es descabellado o que eso no tiene sentido. Usted diga todo lo que venga a su mente de manera libre. Y entonces llegaban al material que había estado previamente reprimido, se descubría, se elaboraba y se reelaboraba, y los cambios sintomáticos que se daban permanecían en el tiempo. Ya no era este brincar de un síntoma para el otro, ¿verdad? Bueno, eso fue en el psicoanálisis en sus orígenes. Hoy en día, ya, bueno, a partir de algunos momentos se pensaba que había algo llamado analizabilidad. Y entonces los analistas de la época dorada, de los 40 y 50, decían, bueno, estos pacientes no son analizables o estos sí son analizables. Antes de los años 30 y 40 se pensaba, Freud pensaba que los pacientes psicóticos o los narcisistas de muy bajo funcionamiento, que hoy diríamos desde Kember, no eran analizables porque él pensaba que su libido no era objetal, sino que era narcisista y que no podían establecer una relación transferencial como lo hacían los neuróticos y que por lo tanto el psicoanálisis ya no podía ser de utilidad. A partir del trabajo de Melanie Klein, con su Ujú. teoría que, lejos de enfocarse en la etapa edípica de los 4, 5, 6 años de edad, Melanie Klein recorre la línea de desarrollo y empieza a trabajar postulados teóricos acerca del primer año de vida, algo muy temprano, donde es el origen, o bueno, eso es lo que en la teoría vemos, ¿no? De procesos psíquicos más primitivos y más difíciles de tratar o de abordar, como la psicosis y otro tipo de problemas. Melanie Klein le encarga a Herbert Rosenfeld, a Hannah Siegel, a Wilfred Bion y a Edna O'Shaughnessy que trabajen sobre todo con pacientes psicóticos adultos, aplicando el método psicoanalítico kleiniano, ¿sí? Claro. Y van ellos descubriendo y haciendo algunas modificaciones a la técnica que les permite trabajar con pacientes de muy bajo funcionamiento psíquico, o no bajo, bueno, digamos distinto. Pacientes border, pacientes psicóticos. De ahí, Otto Kemberg, también de formación kleiniana, ya en Estados Unidos, empieza a trabajar también con pacientes border, con pacientes narcisistas y también con psicópatas. Y empieza a ver que lo único donde podemos encontrar una limitante es en algunos tipos de psicopatía. ¿Por qué? Porque el psicópata, para empezar, difícilmente va a llegar. Pero Claro. si llega, va a ser porque lo manda un juez o porque lo manda a alguien porque ya están en peligro o ya no lo aguanta nadie. Y es muy difícil que ese tipo de personalidad pues tenga algún tipo de trabajo terapéutico exitoso. Todos los demás son analizables porque todas las personas tenemos algún padecimiento. Ahora, esto que decías de que si habrá alguien tan normal, que no tenga ningún problema, Christopher Bolas, un analista contemporáneo maravilloso, nos habla de la personalidad normótica y nos Domótica. dice que existen psicosis blancas. También el estar tan adaptado, que parece que no tienes absolutamente un conflicto, sería interesante analizar qué pasa en tu mente, porque no necesariamente quiere decir que todo sea perfecto. Y con Claro. esto no es que veamos patología en todos lados, no, no, no. Se trata de que la persona que tenga un dolor psíquico, un padecimiento, la persona que necesita ayuda puede encontrar en el psicoanálisis un espacio donde hablar, si es que puede hablar, o donde quedarse en silencio, si también necesita el silencio. Qué, No qué bonito, qué necesariamente es que importante. hable. Sí,
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Maravilloso todo lo que estás diciendo, Tere, de veras. A mí me gusta mucho lo que estás A mí diciendo. me No, apasiona no, porque ya me se vio gusta y ya se dieron cuenta de que la desmitificar. que sabe, sabe. Esta no es una jovencita sin experiencia, es una dama con ya No, ya estoy trayectoria, con grande. formación, ya tiene conocimientos. Y Ya, luego un buen psicoanalista tiene que someterse él mismo al por psicoanálisis, supuesto, sí, por supuesto. permanentemente. Oye, bueno, entonces eh, por principio de cuentas, psicoanálisis sigue siendo vigente, es Ajá, útil, es benéfico, está lejos de ser rebasado o de quedar obsoleto. no, Ese es un mito ese es un y mito. por completo. Y tampoco es cierto que el psicoanálisis nada más es para ricos o para gente que tiene mucho No, tiempo libre. No no, de hecho hay necesitas muchas los 35 clínicas, años de Barbara Streisand, no, ¿verdad? O de no, para Woody nada. Allen es otro enamorado del Woody Allen. psicoanálisis y sus Bueno, la películas, película del Príncipe de las Mareas de sí, Barbara como Streisand, no, ¿no? Que fue todo ahí un sale clásico, con, hermosa película. con No, Monty. yo creo que yo le digo a mis pacientes, porque me dicen, esta es una duda muy frecuente, oye, Tere, ¿y cuánto tiempo va a llevar la terapia, no? ¿Cuánto tiempo? Mientras te sea de utilidad, mientras sigas descubriendo cosas de ti mismo, mientras sigas viendo que lo que descubres aquí y lo que trabajamos aquí te hace crecer y te hace descubrir otras partes de ti. Mientras te sea de utilidad, seguimos. No hay ningún problema. Y de lo caro, aunque uno maneja algunas cuotas, siempre se platica con la persona de manera de que el costo sea algo que sea factible de Ujú. sostener, ¿verdad? Y también las instituciones que tienen entrenamiento en psicoanálisis también tienen sus clínicas donde ofrecen los servicios de los estudiantes de la maestría o del doctorado en unas cuotas bastante módicas. Entonces, por supuesto que es caro. Mira, si pensamos en Estados Unidos, una sesión de psicoanálisis sí es cara. Puede ir desde los $50 hasta los 90 o $120 o más inclusive, una sesión de psicoanálisis en Nueva York, en Boston, en California, bueno, pero también tenemos claro que México no es Nueva York, Claro. ni es Inglaterra. Entonces, nuestras cuotas están dentro de los costos del mercado. Ah, qué bueno. Tenemos que ver cuánto se cobra en psicoterapia y uno se ajusta al mercado. Entonces, esta idea del psicoanalista, otro mito, ¿no? El psicoanalista no habla nada, es Es frío, serio, distante, arco, seco. frío, distante, te escudriña con la mirada. Ujú. Es un mito. Mira, eh, Nos cuando queda un Freud, minuto, ¿eh? ay, un minuto. Cuando Pero Freud va a Londres, huyendo de los nazis, sí, allá le dan muere alojamiento en Londres y Ernest Jones fue muy importante, pero su Ernest Jones, biógrafo. su biógrafo, Ujú. tuvo varias demandas por acoso sexual. Sí, yo sé. Y entonces Freud, en su texto de recomendaciones a los psicoanalistas, él pone que la objetividad y la neutralidad y la abstinencia son muy importantes, pero de ahí muchos lo llevaron ya a un extremo de que muy, muy Ujú. neutros y abstemidos, Qué bueno que ¿no? mencionaste el caso de Jones. Es Sí. un caso apasionante. Tere, te propongo que haya una segunda parte. Yo encantada. De veras ya nos demostraste que la que sabe, sabe. Por lo pronto, hasta pronto. Siempre es Ah, un placer estar contigo. Nos ponemos igualmente. de acuerdo en los próximos días y hay una segunda parte de esto. Perfecto, yo encantada. Seguimos platicando. Gracias, Tere. Gracias, Toño. Bye.